La vieja luna de Oriente y las campanas de Lorca. La llamarada de Whitman y la belga de Mallorca. El sol. El amado sol que enciende toda la vida, esa fiesta permanente por la que mi alma camina. El espíritu extasiado y la gloria de los días, la salud de Dinamarca y el encanto de Turquía. Una idea que armoniza con tantas otras ideas. Dos hermanos en Tandil, un abuelo en Galilea. Esas cosas dejaré el día que yo me vaya. Una milonga sureña, un par de botas tejanas, una esperanza infinita, una flor en la ventana. Una canción inconclusa y un jorongo mexicano. Amores en todo el mundo y nada preso en la mano. Un amigo en el desierto y un maestro en la montaña. La libertad más hermosa y la idea más extraña. Una cerveza en Holanda. Un pintor en Salamanca. Una hoguera junto al Nilo. Mi Dios. Un poema en Casablanca. Una pregunta en el aire y una respuesta en el alma. Las noches en el Mar Rojo y los veranos de España. La voluntad, el delirio. Una vieja gorra griega, un turbante del Negev, dos máscaras, una quena. La lluvia sobre Marruecos. En el bolso pan y queso y la Biblia liberando a mis sueños y a mis huesos. La locura satisfecha y la conciencia tranquila. Los temores que perdí en París o Alejandría. Amo y señor de mí mismo, sin bandera y sin espada. Al viento devolveré las maravillas prestadas. Las alegrías de ser y hacer lo que uno ama. Querida, perdóname si a ti no te dejo nada. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer, me gusta el vino tanto como las flores, los conejos y los viejos pastores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni porvenir y ser. Feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni porvenir y ser feliz.
es mi color de identidad. La, ra, la, ra, la, 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 la. La 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 No es de aquí, no es de allá, viene de todas las cosas. Este es Facundo Cabral. De Facundo sabemos casi exclusivamente lo que él nos dice en sus canciones. De Facundo sabemos que es un nómada, un itinerante, que lo mismo está bajo la lluvia de Marruecos que bajo las palmeras de Jerusalén. De Facundo casi nunca se sabe nada. Facundo nunca sabemos dónde está. Y de pronto, al fin, en una encrucijada del mundo, aparece un rastro que seguimos y Facundo viene a Madrid. Gracias, amigo Cabral, por venir a contarnos cosas de ti, porque hoy, más que tus canciones, nos interesa tu vida, más que tus canciones, nos interesa tu filosofía interior. Tus canciones son autobiografía pura. Siempre. Siempre. Unamuno decía, perdonen que siempre hable de mí, pero es el hombre que más conozco y el que tengo más cerca y además el que más amo. Creo que uno tiene que cantar solamente sobre aquello que tiene una absoluta certeza. Aún de mí mismo tengo una cierta certeza, no de lo que soy, sino de lo que sueño. Parte de esos sueños pueden ser mañana, en la vigilia, una bella realidad, gracias a ustedes que son cómplices, porque en la confianza del que oye la canción, o en la confianza tuya que me devuelves a un país de donde uno tanto ha aprendido, crece la canción, ahí están sus alas. ¿Tú eres un hombre de Tandil o eres un ciudadano del mundo? Tandil es la puerta de la fiesta. Mi madre y mi padre estaban invitados a esta fiesta y ellos tuvieron la buena idea de invitarme a mí también. Mi madre me abrió la puerta hace 40 años en Tandil y me regaló el mundo. A los pocos años yo mismo tuve que abrir la ventana y me regalé la libertad para gozar ese mundo. ¿Eres libre? No, soy esclavo de la libertad. Pero he elegido la esclavitud y cuando uno elige de lo que va a ser esclavo es otra forma de la libertad, es cierto. ¿En qué consiste la libertad? En hacer lo que uno ama, exclusivamente. Y si uno hace lo que ama, lo que dicta el corazón o el espíritu, nunca es más sano para el que vive enfrente que también haciendo lo que ama conforma con uno y con los que sean una comunidad. Creo que ahí parte... Esa es la premisa fundamental de una comunidad. ¿Has sido profeta en tu tierra? Es muy difícil contestarte eso. ¿Has sido profeta en alguna tierra? Hay países que han sido más generosos para con mi canción que el mío. Quizá porque en el mío conocen mi pasado. Y en el pasado las canciones quizá eran más pobres todavía que lo que son hoy. Entonces la posibilidad se me dio afuera, no porque mi país haya cerrado su corazón a mis canciones, no, en absoluto. Sino porque yo crecí en el mundo, fuera de mi país. Eso sí, tengo muy pocas oportunidades de ir a contar a mi país lo que me enseñó el mundo. Pero mi país es una habitación más de una casa hermosa donde uno vive, que es el mundo, no es el mundo entero. Además, hace tiempo, recordaba recién con un señor que está invitado a tu audición, más luego, una frase de Bajaula, que en la Persia del siglo pasado decía, vivo en un país llamado tierra. Cuando uno pierde referencia y no tiene dónde volver, todo lugar es bueno. Cuando uno sabe que la única posibilidad que tiene de tener algo es la posibilidad de cambiar, mutar constantemente en una creación donde la vida tiene categoría de tal porque muta todo el tiempo, se transforma en un ente universal. Dios quiera que mi espíritu decida que me pueda emparentar mañana con lo cósmico, porque la canción no es nada más que un pequeño intento que mañana puede llegar a conformar el gran puente con el que uno se va a unir con aquel que es el único que canta. ¿Eres un místico? Es inevitable. Hasta en la palmera está la misticidad. Hasta en la tortuga está el hecho sagrado, en el fango, en donde quiera. Hasta en mi mano, que a veces tomó cosas que no le pertenecían. ¿Qué te ha Todo dado es la amor. religión? Una tremenda tranquilidad, una alegría, y más que la alegría, porque la alegría a lo mejor es un hecho absolutamente apasionado. Paz me está dando, estoy entrando en un momento, estoy oliendo recién, no sé si es la expresión,
de qué se trata esa misteriosa mujer que es la paz. Con ella, solamente con ella uno puede llegar a gozar la vida, porque de otra manera no. Son actos histéricos para convencer a José o a Pedro de que uno tiene razón, no sé de qué. No quieres La paz convencer no. a nadie de nada. No, porque eso sería moralismo. Yo quiero ser moral. Moral es el hombre que le basta y le sobra con saber que lo que piensa es lo correcto frente a Dios. Moralista es el que pretende que todo el mundo piense como él. Y yo no creo en esas cosas. No creo en la estadística, creo en la ética. ¿Qué es para ti la filosofía? La madre. Mi madre se llama Sara y es mi segunda madre, porque la primera madre es la filosofía, sin ninguna duda. La filosofía es aquello que el hombre ha podido traducir de la naturaleza. Sin ella es imposible saber por dónde uno pisa, qué pisa y comprobar que todo es una fiesta. Sin ella el mundo puede llegar a ser una desgracia, por no saberlo. Creo que es la verdadera madre. ¿Qué le debes a Sara? La invitación a esta parte de la fiesta, porque estoy seguro que vengo de mucho más atrás, o venimos, a lo mejor caminamos juntos con Moisés, a lo mejor fuimos dueños del oprobio, a lo mejor hemos mercadeado el oro, a lo mejor hemos discutido con Jesús los privilegios de la fe. Seguramente alguna vez me senté en Salamanca, alguna vez tengo que haber fumado un cigarrillo con Unamuno, o tomado un café con Schopenhauer, con Kierkegaard. Pero en esta parte de la fiesta, en esta esfera, la invitación se la debo exclusivamente a Sara, por supuesto, uno es la continuidad de esa canción. Ella se cayó la boca alguna vez para que yo pueda cantar. Ella lloró ayer para que yo pueda cantar. Ella se quedó quieta o caminó para que yo vuele y se quedó quieta para que yo consiga la paz. Creo que es el equilibrio, como se da en la creación. El águila puede volar tranquila porque sabe que abajo está la hormiga equilibrando todo. Creo que de ese equilibrio se conforma la fiesta, la armonía. ¿Y qué heredaste de ella? La fe. Mi madre no sabe ni nunca le preocupó por qué tiene fe. Yo soy un poco distinto a ella, yo todavía quiero saber cuál es su cara. No intelectualmente, sino por agradecimiento, para saber a quién tengo que agradecer los privilegios de estar vivo y de poder gozar cualquier tipo de circunstancia. Desde un buen texto de Ortega y Gasset a una aptitud de un señor cualquiera en un campo que me dice que su oficio es sublime porque Dios le ha dejado a los animalitos para que se los cuide. Esa posibilidad de goce, poder gozar con tantas circunstancias, se lo debo exclusivamente a esa fe misteriosa que ella tiene, casi abstracta. ¿Y de tu padre qué hay en ti? Es el 50% de la invitación, claro. Es el 50% responsable. No, pero en tu personalidad actual. Creo que casi nada porque no tuve la suerte de conocerlo. Dejé de ver a mi padre cuando yo tenía 6 años. Mi padre un día perdió el camino de vuelta a mi casa. Yo me enojé mucho con él hasta que tuve la edad que él tenía cuando se fue de mi casa y comprendí que yo también podía hacerlo. Yo alguna vez me enamoré de una mujer también y dejé a mi madre, porque eso es la vida. Alguna vez no fui fiel a mi amigo que me esperaba en un café en Buenos Aires y me fui a Londres a saber por qué los Beatles, por ejemplo. No sé nada de él, pero me cabe la alegría de saber que él tiene que tener una certeza absoluta de mí, porque soy nada más que el sueño que él no terminó de concretar. ¿Cuántos O la hermanos, pesadilla, claro. ¿Cuántos hermanos habéis sido? Tengo 2 hermanos más. Uno se dedica a poner ladrillo sobre ladrillo y otro se dedica a tasar la tierra. Mi hermano ilusoriamente cree que la tierra tiene un precio todavía y que se puede medir. Todavía no he descubierto el infinito, pero es mi hermano. Son los apoyos fundamentales frente a mi familia. Ellos me dan la tranquilidad de poder caminar en paz porque ellos se están ocupando de las cosas que uno cree pequeñas. Porque uno cree, no sé por qué, misteriosamente, que todas las mañanas hay que levantarse y salir a buscar algo, salir a contar algo, sentarse en Guatemala a cantar una canción que aprendí en Salamanca, sentarse en Salamanca a cantar una canción que aprendí en Guatemala. No sé por qué, pero creo que esa es parte de la prédica, porque el cantante fundamentalmente es un predicador, lo sepa o no. Es una forma pequeña, quizá oscurecida, de la religión. Es un hecho religioso cantar. El cantante es un agradecido, no un agraciado. Por agradecido, Dios seguramente le va a dar la gracia. Así pasó con Bach, así pasó con Wagner, así pasó con Leonardo, así pasó con Velázquez, con el Greco. Creo que por agradecido uno puede ser agraciado, pero fundamentalmente es un hecho religioso. Vamos a seguir con las raíces, con los orígenes. ¿Cómo son esos primeros años de Facundo Cabral allá en el sur de Argentina? Cuando tenía muy pocos años,
mi madre me ayudó a clavar madera con madera y salí a trabajar a la calle. Tuve la bendita suerte de que nunca sobrara nada, más bien exactamente todo lo contrario. Digo la suerte porque hoy me siento un hombre respetuoso, exclusivamente porque nunca sobró nada. Esos fueron los primeros años. Cuando tenía 14 o 15 años, no recuerdo con exactitud, creí que iba a morir de la emoción. Descubrí un poema de Walt Whitman. Todavía sigue siendo mi padre en la poesía, por su voluptuosidad, mucho más que por su arte. Cuando tenía 16 o 17 años, escuché a un señor que se llama Atahualpa Yupanqui cantando una canción que se llama y se llamará por la eternidad Los ejes de mi carreta, que es casi un himno nacional para nosotros. Y pensé que debía gozar mucho un hombre que podía vivir cantando lo que amaba. Y de pronto, sin darme cuenta, un día me hice cantor. Digo cantor y pero no antes de cantante. cantor te habías hecho otras cosas. Sí, trabajé en todos los oficios que se puede trabajar en la adolescencia. Trabajé de abrir tranqueras en una camioneta, trabajé de colocar postes para una compañía de electricidad, llevé telegramas también por mi pueblo. ¿Estudiaste? Muchas cosas. Al principio no, solamente había una base superelemental. Cuando salí a trabajar por el mundo tuve la suerte de mucha gente que me ha ayudado y que ha colaborado con mi curiosidad y pude meterme un poquito en los caminos hermosos y laberínticos Ya de la filosofía. un poco a tus propias expensas, creo que terminaste 3 carreras, ¿no? Sí, y hace 2 meses atrás tuve la suerte de que una universidad de Estados Unidos me posibilite un estudio intenso de los que fueron los maestros de Jesús en el Medio Oriente. O sea, había tenido la oportunidad de saber mucho más del derviche y quizá algo más del eseño, del que conocemos muy poco y al que le debemos mucho porque quizá hayan sido los formadores del maestro. Pero tus canciones están un poco a mitad de camino entre el fervor religioso y el hedonismo, ¿no? Es que es inevitable, es imposible separarlo. Alguna vez tuve la mala idea de separar también dos cosas inseparables, espíritu y materia. Nunca sentí un pecado, nunca sentí que era malo para mi espíritu el acariciar a esa mujer que me había crecido ese tal espíritu. Nunca lo pude separar. Creo que las cosas no se pueden separar. Los chinos antiguos, lo sabes, tenían una idea muy inteligente de esto. Eso es el yin y el yang. Una cosa está en la otra. Un extremo confirma al otro. Creo que Rembrandt llega a tener no dominio, digamos, llega a conocer los favores de la luz exclusivamente por haber transitado la sombra. O sea, confirma a partir de un tremendo espacio de sombra un pequeño momento de luz. Y creo que en la vida es todo igual. No hay nada malo, dicen los chinos, simplemente el mal es decadencia del bien. Es el bien en decadencia. Hablábamos con el padre recién de que la tristeza tampoco existe. La tristeza es un descuido de la razón. Muchas veces porque este vaso no me fue propicio, pienso que la vida no tiene ningún sentido y olvido que hay un universo infinito alrededor que me está esperando con la mesa servida para la fiesta otra vez. No se puede separar. Es más, creo que si uno fuera realmente inteligente, ni siquiera elegiría. Comprendería, que es la base fundamental del hinduista, por ejemplo. Aceptaría. Y me daría cuenta de cosas fundamentales. Me daría cuenta, por ejemplo, de lo que decía el viejo Lao Tse. El viejo con todo respeto. No tienes un vaso en la mano, sino que has perdido una mano. Porque mano ocupada ya no sirve. Entendería que el pan es el que tiene hambre, sin ser es un hecho político, sino un hecho que pertenece al campo de la ética, mucho más que de la lógica. Entendería muchas más cosas. Todavía elijo, todavía Teresa me mueve más el corazón que María. Todavía mi madre recibe más afecto de parte de mi corazón que la madre de mi amigo. Todavía soy injusto porque estoy eligiendo. Quedábamos en que te hiciste cantor. Me hice cantor. Voy a insistir con la aclaración, creo que alguna vez lo hablamos, no sé si fue en la Radio Nacional de España o en algún Alguna vez lado. hablamos de eso, sí. Alguna vez hablamos de que hay una diferencia entre cantor y cantante. Cantante es el que tiene con qué, y cantor es el que tiene por qué. Cantante es el que puede, y cantor es el que debe. El cantor pertenece mucho más al campo de la ética o al campo de la moral que al campo de la estética. Yo también me pregunto si la estética no es la moral, no sé qué es. Hay una diferencia.
no se hace una canción. No puedo hacer una canción para convencer o conformar o gustar a alguien, para coquetear con alguien, sino para ser honesto con mi espíritu. La única forma de pago que tiene toda esa maravilla que Dios te regala a lo largo de todo el mundo es contarla a quien sea, porque posiblemente haya alguna pequeña línea o alguna insinuación que pueda ser una motivación importante para él, porque esto sin ánimo didáctico. Alguna vez escuché una canción o leí un poema de Whitman o un poema de Machado o de quien tú quieras o de Rilke, que me movió mucho más la vida que los amigos que tenía cerca tomando un café. Creo que el arte es un hermosísimo pretexto y puede llegar a ser un inteligente pretexto para llegar al hecho moral. Aceptar la creación, que es el arte en sí, es aceptar una bendita semejanza con el Creador. A un nivel muy menor, por supuesto, pero de menor a menor y de poco a poco siempre se ha hecho mucho. Así empezó la epopeya de Moisés, con un hombre. Te hiciste cantor porque tenías por qué. Tenía por qué, tenía que contar algún amor. En esa época tenía que denunciar algo. Yo todavía no conocía lo de San Agustín, que al culpable se lo busca adentro, no afuera. Y yo estaba buscando al culpable de mi ignorancia frente a la vida afuera y denunciaba con mucha ligereza. A veces cantaba alguna cosa que realmente era importante para mi corazón. Hasta que un día me di cuenta que si yo hablaba de lo que odiaba, tú ibas a conocer a mi enemigo, no a mí. Solamente cuando yo te cuento lo que amo, me vas a conocer a mí. Y me di cuenta que lo positivo siempre era mucho más importante. Mis problemas son míos y en el camarín. Cuando salgo a cantar, yo no puedo compartir con la gente nada que no sea un hecho positivo, y si es posible, bello. Si no, sería realmente criminal. ¿Y cuándo nació ese Facundo Cabral? Hace como 8 o 9 años, cuando una mujer me dijo que tenía confianza en mí. Antes hubo Había otros antecedentes. pequeños intentos. Una noche, casi por aburrimiento, leí los Proverbios de Salomón y cambió mi vida. Nunca había visto un poquito de luz en mi vida. Me hablaron Hasta una ese vez momento. de un muchacho delgado, muy delgado, allá por Buenos Aires, que iba a Radio Rivadavia, Claro. que visitaba una editorial, no sé si se llamaba Julio Coro la Julio editorial, Coro, exacto. que había una secretaria en esa editorial que era como una madre para todos los artistas nuevos, María del Carmen. y que tú ibas allá buscando partituras como todos y consejo y Hermosa, amistad. hermosa. Sigue estando sentada en un escritorio en la editorial. Nosotros íbamos a contarles nuestros pesares y nuestra dicha. Y todos los días a las 5 de la tarde había algo que comer en esa editorial porque la mayoría de los que íbamos no sacaban ni siquiera para una sopa. Ahí tomaron café los artistas más honorables que tiene mi país. Gracias al fervor de esa mujer. Por eso hablar de que la obra pertenece a uno solo es una injusticia. Cuando uno canta, por ejemplo, No soy de aquí, está María del Carmen implícita. Si en esa fe, si en esa confianza de esa mujer hubiese sido imposible creer en el mundo, y mucho menos creer en una canción. En esa primera época tú tenías un seudónimo artístico. Yo tuve muchos nombres, yo me cambiaba los nombres El que cada yo 2 conozco meses. es el Indio Gasparino. Exacto. Porque fue a partir de una confusión. Me decían indio porque yo no fui muy bien educado cuando era muchacha. Era una especie de desgracia social. Y cuando fui a grabar el primer disco, una canción que se llamaba Juana Luisa Valdés, por eso te contaba hoy cuando estábamos comiendo que es fácil vivir bien y ser feliz. Yo un día le conté a la gente con ese primer disco que amaba a una mujer y la gente se contagió y ese amor se multiplicó por mucha gente y en muchos países. Me llamaba el Indio Gasparino porque el hombre que dirigía la grabadora no me entendió bien Cabral, me entendió Gaspar. Y lo que Gaspar no le gustaba me puso Gasparino. Si me hubiera entendido Cabral, hubiera sido el Indio Cabralino. De cualquier manera era bastante deshonesto, bastante grosero, pero era mi primer disco. Y yo quería cantar con el nombre que fuera. Te soy honesto, si hoy pudiera me cambiaría el nombre y todo el resto, todo lo que va alrededor de una obra todos los días, porque es tan vertiginosa la creación en la mutación. Hay tantas cosas opuestas que contar a la vez, que tener una idea fija o una posición es criminal. ¿Acaso por eso tú no estás nunca quieto? No, es imposible, porque además en un estado de Estás movimiento cada día permanente, borrando el Facundo Cabral de Sí. ayer y construyendo un Facundo Cabral nuevo. todos los días, todos los días. Hace un año atrás dejé la guitarra
me asocié con mi amigo Paul Padre, que es también de mi pueblo, de Tandil, ¿Cuándo para dejaste la embellecer barba? estéticamente la canción, y cambió todo el mundo otra vez. La barba y el pelo me cansaron. Porque todos te conocíamos por una hermosa exuberancia capilar. Fue una época, pero resulta que a los 40 años me parece tan absurdo llevar algo que es incómodo. Habiendo tan pocas posibilidades en este trabajo que uno se mueve tanto de estar un poco con una comodidad física, digamos, ya no espiritual. Era realmente una incomodidad. Además me cansé. Y además yo no soy una cara y una barba, una cara sin una barba. El hombre es lo que sueña, no lo que se ve. Lo que denuncia el espejo es el hecho torpe y fortuito y momentáneo. Lo de adentro es lo importante. Gracias a Dios la gente no se sienta a ver un hombre arriba del escenario, sino a escuchar una anécdota, una experiencia. Podía tener esta cara o la otra, sería igual. Podría ser en francés, en italiano o en español y sería igual. Gracias a Dios. Entonces los catalizadores, por decirlo así, de tu vocación, que sin duda era una vocación ya secreta y en cierto modo escondida, fueron de una parte Walt Whitman, de otra parte Atahualpa. Y después llegó un señor al que le debo muchísimo y le deberé, y que alguna vez estuvo sentado en esta silla, Jorge Luis Borges. Fue una experiencia deslumbrante porque Jorge Luis Borges me introdujo en la metafísica. Creo que fue el momento intelectual más feliz de mi vida. Sigue siendo intelectualmente el camino más dichoso para mi corazón y para mi espíritu, sin ninguna duda, y se lo debo a él. Hace 2 años tuve la suerte de sentarme con él 7, 8 horas a conversar, a oírlo conversar. Ese hombre fue una experiencia fundamental y lo sigue siendo. Después aparecieron cosas voluminosas. Ya estaba preparado para leer a Rilke, ya podía intentar a Eliot, ya podría atreverme a los antiguos griegos. Empezaron a pasar cosas maravillosas. Falú. Importante, importante. Falú es el no va más, es el máster de mi amigo. Falú es la mitad, no sé si exagero, creo que no, la mitad de responsable de lo que pasa con la música folclórica hoy, la buena música folclórica. Un hombre excepcional, de una higiene estética e intelectual voluminosa. Un hombre excepcional. No me influyó Falú. De Falú soy admirador, pero yo no estoy en condiciones de hacer un arte tan bello, tan inteligente como el de él. Hablo musicalmente. Soy un gran admirador de él. Es la otra cara de Yupanqui. Es el complemento, es el yin y el yang. Yupanqui es la tierra. Oír a Yupanqui es oír a mi país. Y siempre me ha pasado en el mundo cuando oigo una cosa de él. Falú, ¿cómo te diría? Es el que ha depurado esa atmósfera, ese espíritu. Es el hombre que en el buen sentido de la palabra le ha puesto exquisitez a lo que era una cosa tan simple y tan grande como la tierra a la que representa Atahualpa. Por dar 2 nombres, hay muchos, claro, pero creo que son los pilares. Yo hago una canción con raíz argentina, no soy un folclorista, es un título demasiado grande para mí. Sí, estoy totalmente influenciado por ellos, pero a partir de esa raíz, de esa influencia, he podido conformar un espíritu universal. Intelectualmente ya el mundo posee mi mente y mi corazón absolutamente. Pero hay algo más allá, no sé, misterioso en la sangre, en el hueso, que sigue siendo Tucumán y Salta y la provincia de Buenos Aires. Por eso el ritmo que me resulta más favorable para contar el mundo es un ritmo casi absolutamente argentino. Y no es una desconexión, al contrario. Dios quiera que mañana con mi amigo y otra gente que lo ha hecho antes y que lo hará o que lo hace, podamos conectar a la Argentina con el mundo o al mundo con la Argentina, porque esa es la tarea del artista. Ir abriendo puentes por todos lados, permanentemente. ¿Qué estudiaste exactamente? Filosofía no fue, mi amor. La filosofía inevitablemente me llevó a la... Yo no sé si es llamarle arte, a la ciencia oculta, aunque sea demasiado científico el nombre. La filosofía me podía explicar un montón de cosas de hombre hacia el mundo, pero no me podía explicar de espíritu a cosmos la cuestión. La literatura vino a conformar una trilogía que creo inevitable, o sea, es la que va a pulir mi herramienta para que yo pueda contar lo que sueño, contar lo que pienso,
o lo que se puede lucubrar, o lo que lucubró otro y uno va a contar. Eran tres cosas inevitables, siguen siendo tres cosas inevitables. En tu peregrinaje artístico y humano por el mundo, ¿qué ha significado para ti, por ejemplo, el resto de Hispanoamérica? Los países hispanoamericanos en algunos de los cuales he tenido la suerte de encontrarme, no así directamente, pero sí de alguna manera con tu mensaje. Sudamérica fue muy generosa conmigo. Te cuento una pequeña anécdota. Te contaba que un día mi padre perdió el camino a casa, que no era nuestra casa, era una casa alquilada. El único sueño material que tuve siempre fue hacer una casa para mi madre. Esa casa en muy poquitito tiempo me la regaló Sudamérica. Sé que ahora mi madre está sentada sin ningún problema tomando un café o una sopa o cubriéndose de la lluvia en una casa que me la regaló la gente. Eso empezó en Sudamérica, se concretó en España. Creo que fue el más grande compromiso, ser absolutamente positivo arriba del escenario porque hay que pagar esa casa por el resto de mi vida. Eso fue para mí Sudamérica, no solamente a nivel material, a nivel espiritual tremenda, una experiencia exuberante. Perú, lo que quedó del Inca, el privilegio de Guatemala y México, lo que se ha podido recuperar del Maya, las conexiones que hay tremendas a nivel filosófico y a nivel esotérico entre ellos y los antiguos orientales y medio orientales. Fue un gran alimento, es un gran alimento. Pese a que Sudamérica es un continente bastante agresivo en cuanto a las cosas públicas, bastante extremo, pero de cualquier manera conmigo ha sido muy generosa. ¿España? Era volver a la casa del abuelo. Yo sabía de España, porque te dije, si alguna vez tuve la desfachatez o tuve el descaro de intentar un poema fue porque después de Whitman había aparecido Lorca. Era tan sonoro ese señor, había tanta música. Los Machado, Alberti, Hernández. Con el tiempo Unamuno y Gasset empezaron a solventar todo ese tipo, toda la poesía con una base filosófica estupenda. La pintura me influenció toda la vida. Yo empecé a cantar porque no podía pintar en primera instancia. Yo siempre quise pintar como Chagall. Era imposible. Además ya lo hacía Chagall y muy bien. Y nunca tuve talento para hacerlo y llevé el color a la palabra. España fue fundamental. Además en España había nacido un personaje exuberante al cual siempre me quise parecer. Yo siempre he sido una especie de plagiador del Quijote. Yo siempre quise vivir como él y creo que de alguna manera uno vive así. El personaje más hermoso de mi vida me lo regaló España y es él, me lo regaló Cervantes. Yo vine a la casa de alguien conocido, a la casa de mi abuelo que había sido muy generoso estética e intelectualmente. No conocía el español. El español fue muy grato, más que grato conmigo. Por esa razón tengo la oportunidad de volver. Tu caso es un caso concreto, un ejemplo así exacto de lo que se está diciendo. En España nunca se me preguntó nada, simplemente me dejaron cantar. Y crecieron mi voluntad también. Además de que físicamente España es una gran provocación para el poema. Hay momentos de una poesía y de una misticidad absoluta, digo la vieja Castilla, digo Andalucía. En España descubrí la mejor luz que vi hasta ahora en el mundo después de Grecia, la luz física. Fue el primer asombro frente a España. Me di el lujo de entrar al Prado y después de un café ver a Murillo, ver a Rivera, ver al viejo Bosch, a Bruegel. Eso fue aquí. Mi corazón sabe que eso no lo debo olvidar jamás, bajo ningún punto de vista. Confirmó intelectual y estéticamente lo que yo venía soñando desde el precolombino para aquí. Cuando te preguntan si eres un poeta, ¿qué dices a los que te preguntan? Soy un enamorado de la poesía. Estoy terriblemente enamorado. No soy un poeta porque todavía la poesía no cree que sea justo darme nada especial. De vez en cuando me regala alguna línea. Todavía no un poeta, pero sí vivo poéticamente, que es la mitad del camino. Creo que no es suficiente escribir poesía, sino también vivir poéticamente. Yo ya vivo poéticamente. Quizá un día consiga los afectos y los beneficios de la poesía. ¿Eres ascético? De muchas maneras sí.
No de todas. ¿Te gusta el dinero? ¿Según para qué? Me gusta el dinero, por ejemplo, para sentarme a ver una película de Fellini. Me gusta el dinero para tener un automóvil donde llevar a la mujer que amo a dar una vuelta por Florencia. Me gusta el dinero para irme a New York a ver lo que dejó Rembrandt en el Metropolitan. Para eso creo que sí. No estoy en contra del dinero, sino de lo que se hace con él. Creo que no es un fin, pero puede ser un medio importante. Podemos hablar de metafísica porque ya hemos comido y se lo debemos al dinero. Y tu carrera, el éxito de tu carrera, la popularidad, ¿qué es lo que te ha dado de verdad, de esencial, que tú agradeces? La gente, Amigos. no que la gente me conozca, pero al acercarse la gente por una canción me da la oportunidad de que yo la conozca con más facilidad que si no la hubiese provocado con una canción. La gente se te pone más al alcance de la mano, va. Esa es la palabra. Eso es todo. Lo demás es... Ser conocido es un bullicio momentáneo, normalmente torpe, no tiene ninguna cosa especial. Sí me gusta que conozcan lo que amo, porque creo que en el fondo de nuestro corazón o nuestra mente es lo que amamos todos. ¿Qué es lo que amas? Una vida plena, una vida con sapiencia, saber por qué la hoja, gozar un hecho voluminoso como el de Sócrates, gozar una puesta de sol donde sea, saber lo que vale un café, gozar la ardilla, saber con ese conocimiento quizá y el desarrollo de una vida espiritual conseguir un estado de paz. Creo que todos vivimos por eso. Le ponemos muchos nombres, pero es por eso. ¿En los demás hombres ves amigos? Somos más que amigos. Nos guste o no nos guste, somos hermanos porque tenemos un solo padre. No quiere decir que todos los hermanos que tenga me gustan, no. Todavía soy injusto, hay gente que no me gusta nada. Y hay gente que me gusta mucho. Últimamente has viajado mucho por Oriente y Sí. parece que todas las teorías filosóficas orientales han tenido una gran, Sí, hace una varios gran años. incidencia sobre Hace ti. ¿no? varios años, sí, una gran influencia. Claro, Buda, Zoroastro, Hermes, era inevitable, había que pasar por ahí. El camino a la verdad y a la luz pasa por ahí. Y sin embargo acampas muy a menudo en Jerusalén. Jerusalén es mi lugar ideal. Jerusalén me compromete. Una vez caminando por el Negev, sentí una sensación hermosa. No sé si fue un poco más acá, un poco más allá, más al norte o más al sur, por ahí había pasado Moisés alguna vez. La primera vez que sentí un compromiso delante del sol, que es decir, delante de la vida, que es decir, delante de Dios, fue ahí. En Jerusalén no puedo perder el tiempo con el bullicio mundano. Estoy condenado, benditamente condenado a ser un hombre y cumplir con la misión que todos tenemos que cumplir. O sea, mientras haya un solo hombre que no vea la luz, todos estamos condenados, benditamente condenados a ser un poco la continuación de aquel que murió por nosotros. Y eso se siente en Jerusalén, o en Belén, o en Nazaret, o en Beersheba, o en Haifa, o en... Me he metido al Mar Muerto. He estado en el Golfo de Acaba. Canté en Cesarea, una ciudad que levantó un señor que no entendió al maestro y que forma parte de la historia, para bien y para mal. Esas cosas han sido inolvidables. Ya no podía ser un hombre que subía al escenario simplemente a que la gente lo conozca y a gustar con una canción o vivir en un buen hotel con un baño privado. No, ya no. ¿Y tú quieres hacer prosélitos en algún sentido? Yo soy un agitador, Creo que sí. porque la función del artista, entre otras funciones, Un encantador de serpientes. es posible. Un Es tocar fas- la campana. Un fascinador. Un fascinado. Un fascinador de gentes. Un fascinado. Por fascinado puede ser que Es que- pueda fascinar. Es que un fascinado puede fascinar, ¿no? Sí. Tú estás fascinado por algo, sin duda alguna, pero tú tienes esa suerte de magnetismo, esa especie de palabra mágica que es capaz de encantar los oídos de las gentes, con o sin música. ¿no? Gracias, Joaquín. Te agradezco mucho. No te lo agradezco en mi nombre, perdóname. Te agradezco en nombre de lo que amo, porque lo que habla no es Cabral. El que habla no es Cabral. Hablan las cosas que amo. Si de pronto aparece una línea fascinante o encantadora es porque alguna vez hubo alguien fascinante y encantador como Goya que la provocó. Soy un provocado que provoca.
Mira, encontré una opinión sobre ti, una especie de retrato que tú debes conocer, de Luisa Gil. ¿La conoces? Claro, Dice, es un tipo alto, interesante, con ojos dulzones grandes, de color miel quemada y una risa corta pero fiel. Sabe todo respecto a las frutas, especialmente la manzana, y es húmedo como el barro. ¿Qué es Qué lo que lindo. sabes tú de la manzana? qué lindo. La manzana fue... Yo tengo una teoría que me perdona el Padre, con todo respeto. La manzana significa en la vida del hombre la curiosidad. El hombre se animaba o no, tenía que dar el paso. Usted me lo dijo hoy. Por la crucifixión hay posibilidad de salvación. La manzana en la curiosidad que lleva implícita tiene la perdición y la salvación. Está después en mí organizarme bien. Pero es un hecho prodigioso. La manzana siempre fue el hecho más excitante para mi vida, siempre. Y lo seguirá siendo. Aún pintada por Magritte o por quien quieras. La manzana, en cierto modo, es la alternativa y es un Sí, poco sí, sí. la capacidad de elegir. Sí, sí, la vida es un bello peligro. Eso sabía Whitman. Whitman subía los escalones de A3, de A4, llegaba a lo alto de la casa del hombre y se tiraba. Porque la vida es volar o morir y siempre volar. Es un acto de arrojo hermoso. ¿No crees que es un acto de arrojo hermosísimo? La epopeya de Jesús. Esos 40 años de Moisés en el desierto. Mi Dios, esa gente ha hecho que la vida sea un hecho importante, que nos demos cuenta que es un hecho peligrosamente bello, o bellamente peligroso, como te guste. Cada vez, Facundo, eres más un predicador. Sin tú darte cuenta, probablemente. ¿Sabes qué sucede? Que de pueblo a pueblo, de gente a gente, es tanto lo que se te da, que no puedo evitar a veces hasta llegar a ser cansador de sacar cosas afuera y compartirlas con alguien. Además, es un buen negocio. Y te diré por qué. Porque si yo me descargo y puedo dejar a quien sea todo lo que se me ha dado, Dios me puede nutrir otra vez porque hay lugar. Y eso es constante. Nada se agota. Macedonio Fernández, del que quizá te haya hablado Borges aquí, cuando terminaba un poema lo rompí y lo tiraba porque decía que guardar era dudar que de la prodigalidad de Dios. Mañana Dios proveerá, decía, entonces ¿cómo voy a guardar? Y lo rompí y lo tiraba. Y mañana Dios le regalaba otro bello poema, porque nunca guardó. Creo que cuando uno recibe algo para dar, siempre te seguirán dando, creo. A la vez, es un hombre solo que está hablando por la televisión. Y hay quizá miles o millones de personas, yo no sé cuál es la cantidad de gente que puede ver un programa de televisión, que mañana te van a dar mucho más en este mismo momento. Das una cosa y recibís 10.000. Entonces cada vez es más necesario trabajar muchas más horas y caminar más a devolver a gente que todavía no conoció semejante maravilla. Creo que esa es la función. En definitiva, Facundo, después de tanto teorizar y de tanto tratar de explicar, de definir la personalidad de uno de los autores, de los cantautores, de los cantores más interesantes que han dado los últimos tiempos de América, yo quisiera preguntarte cuál es tu verdad y a dónde vas, tú que no eres de aquí ni eres de allá. No sé dónde voy, pero tengo una buena disculpa. Aunque esto suene tramposo intelectualmente. Dios sabe a dónde tengo que ir. Ese no es mi problema, es problema de él. Yo simplemente me dejo llevar. Me preparo para estar liviano y que me lleve sin ningún esfuerzo. No interesa. Sí, aunque no sé lo que quiero, en definitiva, si hay que concretar, por lo menos ya sé lo que no quiero. Prefiero, aunque sea injusto, la luz a la sombra. Todavía sueño como soñaba Luther King, un mundo donde todo el mundo se reúna alrededor de una hoguera y forme una comunidad y cante, porque no hay otro motivo para juntarse. Cantar, hablo simbólicamente de cantar, cantar es hacer solamente lo que se ama. Creo firmemente cada día más que es posible que este mundo vaya hacia una depuración y que todo lo que está sucediendo es nada más que un momento de depuración, que vamos hacia un mañana sensacional, que va a haber tu nieto o tu bisnieto o el mío, si Dios me da la posibilidad de que también por este canal prosiga la especie. Creo, es natural en mí creer, creo, casi te diría por naturaleza, porque además me resulta hermoso y grato creer.
es mucho más bello vivir así. Facundo Cabral, el muchacho de Tandil, de ese pueblo que es del color del trigo, ha estado contándonos un poco cómo ese muchacho nacido en el campo llega a hacerse un filósofo, un místico, un cantor, un nómada, un predicador, un iluminado. Vamos a pedirle a Facundo que termine como empezó y como todos le conocimos, que es cantando. ¿Te parece bien? Gracias. Y gracias por haber venido. Gracias por tu invitación. Siempre gracias a ti. Gracias. Yo, hijo del agua y la tierra, sagrado, misterioso y sagrado fango. Yo, aunque tú sabes, mi Señor, que cuando digo yo soy, estoy diciendo tú eres. Yo, circunstancia del misterio, habitante de los astros que viven entre los mares o alrededor de los fuegos que son mi eterno presente, mi futuro, mis abuelos. Vengo a contar la sublime victoria de la belleza sobre todos los temores, las flaquezas y miserias. Abismo de los abismos, eternidad de la nada, infinito donde callan las ansiedades humanas. Invoco a las maravillas de toda la creación para cantar alegrías y las gracias al Señor. El verdadero cantor. Del lugar de donde vengo, solo dos cosas les traigo. Del lugar de donde vengo, solo dos cosas les traigo. El desprecio a la medida y el amor por los milagros. El desprecio a la medida y el amor por los milagros. Yo soy un hombre del sur, enamorado del norte. Yo soy un hombre del sur, enamorado del norte, dirigido solamente por el sol y el horizonte, dirigido solamente por el sol y el horizonte. Yo soy todo, sí soy nadie, el infinito y el cero. Yo soy todo, sí soy nadie, el infinito y el cero. Soy el último en la guerra y en la paz soy el primero. Soy el último en la guerra y en la paz soy el primero. Mi país es donde afloja mi corazón inocente. Mi país es donde afloja mi corazón inocente. Y el ancho mundo en que vivo es la fuerza de mi mente. Y el ancho mundo en que vivo es la fuerza de mi mente. Si cantar es una forma de declararse en voz alta, si cantar es una forma de declararse en voz alta, yo declaro ser compinche y amante de la esperanza. Yo declaro ser compinche y amante de la esperanza. Yo soy todo, sí soy nadie, el infinito y el cero. Yo soy todo,
todo, sí soy nadie, el infinito y el cero. Soy el último en la guerra y en la paz soy el primero. Soy el último en la guerra y en la paz soy el primero. Soy la idea de una idea y el vago sueño de un sueño. Soy la idea de una idea y el vago sueño de un sueño que sabe que la verdad es la ilusión y el misterio, que sabe que la verdad es la ilusión y el misterio. Los hechiceros del sueño, los brujos de la memoria. Los hechiceros del sueño, los brujos de la memoria. En mi espíritu deciden la verdadera historia. En mi espíritu deciden la verdadera historia. Yo soy todo, sí soy nadie, el infinito y el cero. Yo soy todo, sí soy nadie, el infinito y el cero. Soy el último en la guerra y en la paz soy el primero. Soy el último en la guerra y en la paz soy el primero. Y en la paz soy el primero. Y en la paz soy el primero. Facundo Cabral trajo en sus manos el verso, las flores y la manzana. Muchas gracias, Facundo.